Hola, ¿qué tal? Soy Juanma Ortega, presentador de radio y televisión. Tuve la suerte de poder vivir gran parte de los 80, los 90, los 2000 y 2010 desde el punto de vista de la radio. Y la verdad es que la transición, y no solamente la transición entendida como el periodo en el que durante los 70 hubo una transición política en España, sino la transición musical de los sonidos y de los propósitos de los artistas de los 70 hasta la actualidad ha sido impresionante el cambio, claro. Empezamos con los 70. En los años 70 había muchísima admiración por el extranjero, por Estados Unidos, sobre todo, y por Inglaterra. Entonces, a rebufo de grupos como Beatles, en los 60 aparecieron formaciones, yo qué sé, de Pequeñiques, Los Diablos, un montón de grupos, que querían emular esa Beatlemanía, haciendo posible el que hubiera música y demás. En los 70 el gran boom fue la televisión. La televisión permitió que hubiera una ventana abierta a lo que eran los conciertos. En los años 60 muchos hogares en España no tenían televisión, tenían la radio, si escuchaban los grupos, y luego iban a conciertos o a eventos muy limitados en cuanto a la difusión, porque ya sabemos que la música popular era entendida como que, en fin, que si era música de verdad tenía que ser o música clásica o tenía que ser música tradicional o bailes regionales. Aparecieron en los 70 entonces los televisores en casa y las personas empezaron a poder ver cómo eran los grupos, aparecieron fenómenos de fans, programas televisivos, yo qué sé, Scala en IFI, uno de los grandes clásicos, con Juan Erasmo Mochi presentando, en fin, una serie de programas. Ya en los 80, Gente Joven, programa en el que comenzaron, por ejemplo, a actuar Mecano, y ya se va institucionalizando el boom de la televisión como elemento en el que podemos ver a los artistas. La radio, que es la que me tocó más, durante los años 70 es donde realmente empezó a crecer el fenómeno ye-ye de los 40 principales, que empezó en los años 60, en concreto en 1966. Durante los 70 adquiere fuerza y aparecen programas memorables de televisión, de radio en este caso, como El Gran Musical o como Vuelo 605, protagonizado por Ángel Álvarez, un piloto de aviación que hacía la ruta 605 que unía Madrid con Estados Unidos, con Nueva York, y de ahí se traía en ese vuelo 605 discos de importación que luego ponía en la radio. La necesidad en los años 70 imperiosa era asomarse a otros países, a Estados Unidos, a Inglaterra, y tratar de ser lo más modernos posibles, ¿no? Cuando llegan los 80, yo diferenciaría dos partes, ¿no? La primera parte de los 80 sí está marcada, evidentemente, por los acontecimientos sociales y políticos y demás. Entonces, de los 80, 81, 82, 83, se provoca un boom tremendo, empieza la movida y ahí, lógicamente, hay una ansia de libertad. Se produce un cambio en el régimen en el año, primero en el 75 y luego en el 82. Y de pronto, a principios de los 80, en Madrid, el que no estaba haciendo un disco tenía un grupo y el que no tenía un grupo estaba tocando en una banda y el que no tenía un concierto y el que no tenía una sala. Había una efervescencia impresionante. Otra cosa es el talento que acompañase a todas esas iniciativas. Había muy poco talento y muchísimas iniciativas, quizá demasiadas. Fue un boom en los años 80 y todos conocemos grupos que luego sí han sobrevivido, desde Los Secretos, Nacha Pop, en fin, tantos y tantos grupos que a principios de los años 80 y en locales, por ejemplo, y hablo de Madrid como el Penta sigue siendo uno de los locales de referencia de toda la vida, y otros en Barcelona que también aparecieron en su momento, en Valencia, en Bilbao, en cada una de las ciudades aparecían ese tipo de locales en los años 80, principios, que daban ponían la luz sobre los grupos y propuestas musicales que eran muy llamativas en algunos casos y eran independientes, ¿no? Como empezó a la época de Aviador Dro, en las primeras discográficas independientes, etcétera, ¿no? A partir del año 85 es importante esa diferenciación para mí porque ahí lo que interviene y lo que entra, si en los 70 fue la televisión el punto de inflexión y por supuesto la radio que ya había empezado en los 60, y en los 80 fueron los cambios de políticos los que animaron al personal a ponerse a hacer música, la segunda parte de los 80 estaba marcada claramente por la tecnología. La gente tenía posibilidad de comprarse una caja de ritmos
y se montaba un estudio ya y grababa y era muy fácil hacer música. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos nace en Chicago el sonido house, el House Sound of Chicago, que lo que permitía, como su propio nombre indica, es que la gente hiciera música en su casa. House, eso era el rollo. Entonces, en nuestro país también ocurrió, hubo mucha movida, no solamente la movida madrileña que continuaba en los alrededores de Madrid, generando mucho artista, y el hecho de que la gente pudiera grabar maquetas en casa, los primeros 4 pistas que aparecieron en cassette, la tecnología permitía que hubiera una efervescencia todavía mayor de grupos. En lugares como en Barcelona, por ejemplo, que no estaban conectados con el resto de España, porque no había como hay ahora esa conexión de Internet o esas salidas a medios de comunicación, pues en Barcelona, por ejemplo, lo que predominó es la música disco. Entonces la música disco como fenómeno que en los años 70 había empezado en Estados Unidos, muy animada por la fiebre del sábado noche y por diferentes locales que aparecieron como Estudio 54 en Estados Unidos, llega y mientras en Madrid, por ejemplo, se estaba dedicando más al pop rock, en la segunda mitad de los 80, donde, vamos, es la música disco la que arrasa en Barcelona y en Cataluña, en parte de Valencia, que luego heredarían ya en los 90 mucho de la música de baile. Y en la segunda parte de los 80, como digo, pues sobre todo era música de baile, música dance, cajas de ritmos, muchas cajas de ritmos, producciones que eran ya más económicas, salieron muchísimos artistas. Y en el caso de Barcelona, por ejemplo, la influencia fue muy clara de la música que venía de Italia y de Alemania, ¿no? En Italia se hacía lo que llamaban el spaghetti, le llamaban ritmos spaghetti, y en Alemania una productora en concreto que era Six, ZYX, Six Records, pues sacaba muchísima música de baile y productores como Dieter Bohlen, que fue el creador de Modern Talking, o no sé, diferentes formaciones como Milli Vanilli y demás tuvieron su origen en Alemania, incluyendo, por ejemplo, un fenómeno de los años 70, como las Baccara, el origen fue realmente Alemania, ¿no? Eh, Alemania fue un país que hizo, Alemania Occidental hizo muchísima música de baile y música pop de baile durante la segunda mitad de los 80, ¿no? Sissy Catch, yo qué sé, muchísimos artistas, ¿no? Entonces ya entramos en los 90. En los 90 esa evolución de la tecnología permite crear ya sonidos y ritmos mucho más marcados y aparece el acid house en los principios de los 90. Aparecen los grupos españoles a finales de los 80, los grupos de pop rock ya podían grabar con tecnología puntera en Madrid o en España y se iban a mezclar, por ejemplo, a Londres o se iban a Estados Unidos a realizar las masterizaciones y las mezclas de sus canciones. Entonces vemos, por ejemplo, yo que sé, álbumes como los del Último de la Fila o de Radio Futura, que estaban creados en España pero se mezclaban fuera, ¿no? En algunos casos incluso se tocaban parte de la instrumentación por parte de artistas y músicos extranjeros, ¿no? Era muy interesante la evolución en esos momentos, yo la viví de pleno y a principios de los 90, como digo, por un lado a nivel de baile la música dance lo petaba y la evolución de grupos y artistas hacia su profesionalización durante los años 90 vino un poco marcada por el éxito de la industria. En los años 90 hay que entender que se vendían muchísimos discos, entonces los beneficios de la industria de la música venían por dos lados. Primero, por la gestión de los derechos, que es ahora prácticamente el 100% de la industria, pero también había una venta del disco físico y eso provocaba unos enormes beneficios a las discográficas que se podían permitir varios lujos. Por ejemplo, lanzar a los artistas con una cantidad de promoción y unas inversiones millonarias. Y lanzar artistas en los años 90 era para los artistas como una bendición, era como te había venido del cielo y era un milagro, ¿no? Entonces veíamos artistas como Alejandro Sanz, Mecano, que ya venía desde los años 80, pero durante los 90 se profesionalizó más y todavía el lanzamiento fue más grande. También fue el momento en los años 90 de los grandes conciertos. Miguel Ríos, que fue en los 80 ya con Rock and Ríos y demás, uno de los grandes precursores de lo que eran los grandes conciertos, durante los 90 todavía se hizo más grande, la tecnología llegó al escenario y había desde Body Lights, que era una de las industrias más interesantes que había en cuanto a la música en directo, que eran las luces de colores que se movían y ese sistema realmente cuando llegó a los conciertos arrasó, ¿no? Entonces durante los años 90 lo que marcó la música fue el éxito empresarial de las discográficas.
las discográficas tenían una cantidad ingente de millones para dedicar y para apostar por los artistas, ¿no? Entonces, eso también, en cuanto a promoción, nosotros desde la radio lo vivíamos, que de pronto pues, nos encontrábamos, como es mi caso, en casa de Gloria Estefan, pasando un fin de semana, porque presentaban el disco Mi Tierra, año 95. O yo qué sé, o de pronto nos encontrábamos entrevistando a Bruce Springsteen en Los Ángeles durante toda una noche en la que nos paseaban por limusina. Había un dispendio, o yo qué sé, o Mecano en Francia, un curioso desembarco que se produjo a principios de los 90, 91. Realmente la música española se intentó introducir en Francia a través de una radiofórmula musical que se llamó M40, M40, tratando de replicar el éxito de los 40 principales en Francia, y el gran grupo abanderado en ese momento era Mecano y Mecano. Tuvieron un éxito brutal en Francia con Infame avec une femme, Mujer contra Mujer, y muchas otras cosas más que llenaron el Zénith de París durante varios días, y yo fui testigo directo de eso. Y en esta promoción de pronto yo me veía cenando en un museo, yo que sé, prehistórico, en la tripa de un dinosaurio, ¿no? Todo esfuerzo era poco y se gastaba muchísimo dinero en promoción, ¿no? Esa era la evolución de los 70 a los 90 prácticamente que viví en la música, y siempre, de alguna manera, ha coexistido esa curiosa relación entre el negocio de la música y el artista musical. Sigue ocurriendo, hay una dualidad ahí que difícilmente tiene una armonía muy clara, porque muchas veces el artista, cuando no triunfa, le echa la culpa a la industria, y la industria, cuando un artista no triunfa, le echa culpa al artista. Entonces, con lo cual sigue habiendo ahí un curioso binomio que no se ha resuelto. Pero bueno, la juventud desde luego siempre ha estado bailando al ritmo que marcaban estas tendencias musicales.